Ayer jueves correspondió a los medios de comunicación de la zona sur del estado compartir la mesa con el gobernador Carlos Joaquín en conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en un desayuno ofrecido en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal. Durante su mensaje a comunicadores, periodistas, fotógrafos, reporteros, columnistas, jefes de información y camarógrafos provenientes de medios de los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el mandatario reconoció que todavía persisten algunas trabas al trabajo periodístico por parte de las instancias de gobierno que a veces se muestran renuentes u omisas para facilitar información oficial. Enfatizó que 7 corrientes políticas gobiernan actualmente Quintana Roo y no un partido hegemónico, sino que todos suman esfuerzos para trabajar juntos más allá de las divergencias ideológicas y de puntos de vista. El gobernador aseguró que se acabaron los tiempos en los que la democracia eran disfrazadas con caprichos, exilio, autoritarismo, la permanente compra de voluntades, votos y silencios. Sin embargo, apuntó, aún falta fortalecer la vida democrática. Joaquín González destacó que desde el año 2000 se han reportado el asesinato de 145 periodistas en México, algunos de ellos por realizar su labor informativa, lo que pone en evidencia que los diversos mecanismos para proteger la libertad de expresión y la labor periodística no han sido totalmente eficientes. En el proceso de regularización de la colonia Carlos Joaquín González, se ha detectado a ejidatarios de Calderitas que incurren en presunto fraude, porque sin contar con título de propiedad, ofrecen y venden predios hasta en 60,000 pesos a gente que desea patrimonio, denunció el representante de la colonia Fernando Casanova Meseta. Este jueves, habitantes de la colonia Carlos Joaquín González acudieron a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable a entregar un estudio topográfico requerido para la regularización del asentamiento humano. Asimismo, informaron a las autoridades de Sedetus la intromisión de ejidatarios de Calderitas que venden terrenos cuando se trata de propiedad del gobierno del estado. El representante de la colonia confirmó el presunto delito y anticipó procederán ante el Ministerio Público, porque ese es un pequeño grupo ajeno a los fundadores de la colonia en proceso de regularización. Nos deslindamos de cualquier delito de fraude realizado por ellos. La autoridad procederá. Solo queremos que la regularización de la colonia Carlos Joaquín González ocurra, sentenció. Adelantó que entregarán al Ministerio Público la información relacionada con el presunto fraude y quienes le orquestan. La colonia Carlos Joaquín González fue fundada hace 7 años, pero por problemas legales con la posesión de la tierra, sus habitantes le desalojaron por años. A partir del 2018 fue habitada de nuevo. Se ubica entre las calles Chetumal, Polyuc, Petcacab y Antigua, entre los fraccionamientos Caribe y Nueva Generación. Extraoficialmente trascendió que el presidente del comisariado ejidal de Calderitas, Álvaro Alonso Angulo, otorgó un documento a Sonia Eugenia Flores Cortés, mediante el cual se notifica a las autoridades que es posesionaria del predio y según ofrece terrenos de 10 por 20 metros con precio de hasta 60,000 pesos. Mediante manifestaciones y toma parcial de las instalaciones de la Presidencia Municipal de Bacalar, el presidente Alexander Cetina Aguiluz fue acusado de intento de extorsión hacia el ejido Aarón Merino Fernández. Según los inconformes, les exigió 500 millones de pesos o 100 hectáreas de terreno para autorizar la regularización de 960 destinadas para proyectos ecoturísticos. Ejidatarios de Aarón Merino Fernández se manifestaron con pancartas y mediante gritos aseguraron que no cederán a la extorsión pretendida por el presidente municipal de Bacalar. Presidente fantasma, multimillonario, corrupto y nefasto, deja de robar y ponte a trabajar, citaron las mantas y pancartas. El representante ejidal, Román Guzmán González, afirmó que se promueve ante el gobierno federal una auditoría en el ayuntamiento de Bacalar, toda vez que no existe transparencia en la ejecución de recursos ni toma de decisiones. Sin razón lógica, Cetina Aguiluz ha retrasado el plan de desarrollo urbano porque no satisface sus intereses. La asamblea del ejido de Aarón Merino Fernández aprobó la regularización de 3,000 hectáreas de terreno, pero el presidente municipal de Bacalar solo avala 960, sostuvo. Denunció que un colaborador cercano a Cetina Aguiluz le advirtió que no procedería a la regularización si antes no se cumplía el compromiso contraído. Guzmán González advirtió que ni cederán las 100 hectáreas exigidas por el primer edil de Bacalar a cambio de regularizar las solicitadas, porque se ha cumplido con los requisitos de ley. Incluso anticipó que de no obtener respuesta favorable, el ejido Aarón Merino Fernández procederá a la recuperación de terrenos en usufructo de los gobiernos federal, estatal y
funcionario municipal, pues no les han pagado las indemnizaciones correspondientes. Anteriormente fue hallada una manta en un terreno ubicado en la carretera federal Bacalar-Limones, en la cual se señala al presidente municipal de Bacalar de apropiarse de un terreno de alta plusvalía y venderle, pese a ser propiedad de 5 hermanos, quienes le exigían el dinero obtenido. La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, negó que en la ribera del río Hondo exista un brote de chikungunya o Zika. Sin embargo, confirmó que se tiene el reporte de 2 personas con dengue, 2 más con Zika y hasta ahora ningún caso de chikungunya. Esto luego de que la regidora y presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social del municipio de Otompe Blanco, Marta Reyes Mejía, acusara a Aguirre Crespo por un déficit trabajo en favor de los quintanarroenses. Aguirre Crespo fue enfática al decir que hasta ahora no se han presentado muertes por este tipo de enfermedades, a su vez que no existe nada extraordinario dentro del comportamiento epidemiológico en Quintana Roo. En otro orden de ideas, ante el caso de sarampión de una mujer de 50 años, residente y procedente de Inglaterra, la titular de la Secretaría de Salud informó que la paciente logró recuperarse en su totalidad, por lo que ya fue dada de alta y regresó a su país sin ninguna complicación. Aguirre Crespo enfatizó que la actividad del monitoreo de estas personas es con el objetivo de estar en comunicación con los involucrados para identificar oportunamente algún signo con este caso en particular. La titular de CESA afirmó que la cobertura de vacunas contra sarampión en Quintana Roo contribuyen a un bajo riesgo de propagación de esta enfermedad en la población mexicana. Sin embargo, no hay que bajar la guardia ante esta y otras enfermedades. Informó para Luces TV, Laura Cruz. El estado de Quintana Roo está firme luego de que el Poder Legislativo emitió en meses pasados un decreto de límites con el estado vecino de Yucatán, así lo precisó el gobernador Carlos Joaquín González. Luego de que se dio a conocer que este día Yucatán interpondrá una controversia constitucional por los límites territoriales del estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en entrevista el mandatario estatal declaró que cada entidad tiene sus propias responsabilidades que tomar ante los conflictos por los límites territoriales entre los estados de la península. Parece que cada quien tiene sus propias responsabilidades, la nuestra está hecha y pues habrá que tomar decisiones al respecto y habrá que llevarlo a las autoridades que deben corresponder para que tomen esta situación. El estado de Yucatán, a través de sus 3 poderes, toma esta decisión luego de que se conformó un recurso legal para ser interpuesto ante el máximo tribunal del país, ya que el término procesal de la decisión legal del Congreso local de Quintana Roo vence el 20 de este mes. Esta sería la segunda lucha legal, ya que la primera fue en 1997, derivada de la creación del municipio de Calakmul en el estado de Campeche. Pues me parece que es un proceso jurídico, nosotros vamos a seguir en el proceso que nos corresponde como Estado y que siga con todos los procesos jurídicos que tiene que llevar. Informó para Luces TV, Laura Cruz. La Fiscalía General del Estado emitió un acuerdo donde establece los criterios generales y la actuación que los agentes del Ministerio Público deberán seguir al momento de solicitar al juez la aplicación del procedimiento abreviado. La ley establece que una vez iniciado un proceso penal, siempre y cuando no exista oposición tanto del imputado como de la víctima u ofendido, se podrá decretar la conclusión del asunto en las modalidades que las normas lo permitan. Incluso si la persona acusada del delito reconoce ante el juzgador de manera voluntaria y conociendo las consecuencias de dicha declaración, la participación en el ilícito, además de la existencia de pruebas, se tendrá que citar a una audiencia. Ahí se darán a conocer los beneficios que el imputado tendrá, como lo es la reducción de la pena. En ese sentido, el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que después de la vinculación a proceso y antes de iniciarse el juicio oral, el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación del procedimiento abreviado. Por ello, la Fiscalía Estatal emitió este acuerdo. Para ello, el agente del Ministerio Público tendrá que tomar en cuenta la relevancia del delito, la edad de la víctima, las circunstancias en que se cometieron el delito, así como la disposición del imputado para reparar el daño. Para ello, tiene que existir una constancia legal de cumplimiento, la colaboración del acusado en aportar datos para esclarecer el ilícito y, por supuesto, la autorización del encargado de la vicefiscalía. Esta propuesta tendrá que ser presentada por escrito y para ello el fiscal o el servidor público, en este caso, tendrá que analizar la propuesta y remitir su respuesta mediante oficio y bajo su más estricta responsabilidad en un plazo no mayor a 72 horas. Para Luces TV,
Omar Romero. La coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo buscará conformar una legislatura itinerante donde se escuchen todas las voces de la sociedad y sea, principalmente, municipalista, en lugar de permanecer a los servicios del gobernador en turno, aseguró Hernán Villatoro, diputado electo por el Distrito 2. Él, también dirigente estatal del Partido del Trabajo, comentó que llegó el momento de practicar de a de veras el tema de la pluralidad en la 16ª legislatura, donde aseguró que todas las decisiones serán tomadas por consensos y sin confrontaciones de por medio ante ningún nivel de gobierno. También aseguró que se pondrá especial atención en las propuestas y las necesidades expresadas por la ciudadanía, razón por la cual se convertirán en una legislatura itinerante que salga del recinto y camine las calles de los 15 distritos en los 11 municipios, quienes serán uno de los ejes principales. Por su parte, José de la Peña, diputado plurinominal y dirigente del Partido Verde Ecologista, añadió que para cumplir con el cumplimiento legislativo se deberá ser más propositivo y menos reactivo y así evitar descartar leyes ya creadas por su propia falta de fundamentos, como la Ley de Movilidad y la Ley de Hacienda. Para ello, complementó lo dicho por Villatoro anteriormente al asegurar que trabajarán de la mano con asociaciones civiles para mostrar un Congreso abierto que trabaje principalmente en temas de seguridad, regularización de asentamientos y transparencia. Finalmente, Ricardo Velasco, dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional, dejó clara la necesidad de hacer una revisión de los recursos a disposición del Congreso, los cuales han sido señalados en múltiples ocasiones por el derroche perpetrado por los integrantes de la 15ª legislatura, de la cual se reeligieron 2 diputados gracias al triunfo de la coalición, Tiara Schleske y José de la Peña. Informó para Luces TV, Víctor Hugo Alvarado. La democratización y cambio generacional son factores ineludibles en el PRI para convertirse de nuevo en alternativa para la ciudadanía. Si bien se ha aprendido de los fundadores y exponentes actuales, la evolución y exigencia de la población demandan nuevos cuadros, afirmó el virtual presidente de la corriente crítica del PRI, en solidaridad, Edgar Adrián Castillo Chargoya. El próximo 22 del presente se formalizará la llegada del político a dicho encargo. Su labor se centrará en el fortalecimiento y renovar la estructura del PRI. En agosto se desarrollará la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, proceso en el cual se promoverá la democratización de los comicios. Vamos a exigir y promover la democratización para el proceso de renovación estatal y de ahí bajarle a las municipales, destacó, porque en breve se tendrán eventos de trascendencia, no solo electorales, sino reformas legislativas, en los cuales el PRI deberá ser contrapeso y alternativa, destacó Castillo Chargoya. Reconoció que existe un partido político hegemónico a nivel nacional, pero no significa que vaya a perpetuarse, pues la ciudadanía es más analítica y hay que adaptarse a los tiempos. El PRI debe ser respetuoso y silencioso, con militantes que tengan ética y compromiso, y vamos a trabajar en ello. Ya aprendimos de los errores, destacó. Reconoció tener aspiraciones políticas, pero todo en su momento, por lo cual reiteró que trabajará en la posición que ocupará. La pluralidad de ideas es factor que enriquece la propuesta y a diferencia de ocasiones anteriores, habrá apertura y no imposiciones, porque es reclamo, pero también necesidad de la militancia y ciudadanía. Entre 40 y 60 consultas o asesorías a la semana brinda personal del sitio Cancún a personas que en su mayoría son originarias de Chihuahua o Tijuana y que fueron víctimas de fraude tras adquirir un paquete en una agencia de viajes a través de internet que les ofrecían costos accesibles para conocer los diferentes atractivos del estado. César Patiño Guerra, director de marketing del sitio Cancún, sostuvo que al no ser una autoridad únicamente colaboran con las personas afectadas y le sugieren iniciar un procedimiento ante la Procuraduría Federal del Consumidor o bien una denuncia, puesto que se trata del delito de fraude. Sin especificar el nombre de las empresas patito detectadas en ese destino turístico. El modo de operar de estos locales dijo que es enviando información vía correo electrónico o por WhatsApp sobre paquetes atractivos que incluyen hospedaje con todo incluido y vuelo. Además, sugieren no hacer la compra con tarjetas, sino mediante depósitos bancarios, argumentando cuestiones de seguridad. Una vez que la familia o la persona ha adquirido el paquete que oscila entre los 10,000 y 50,000 pesos, cuando llegan al aeropuerto tratan de contactar a la empresa o también una vez antes del viaje buscan generar este contacto con algún personal de la empresa, sin embargo ya no tienen ninguna respuesta. Por ello es que pidió a la ciudadanía tener cuidado con este tipo de negocios que, insistió, operan principalmente a través de las redes sociales. Dijo que estas empresas utilizan nombres comerciales genéricos y también se le atribuyen estos fraudes al hecho de que la gente en ocasiones no conoce los costos reales de los hoteles y de todo lo que implica el servicio que este tipo de establecimientos brindan. Por ello, al tener conocimiento de estas ofertas es que se enganchan
manchan y ahí estas empresas fraudulentas aprovechan para cometer el delito. Por ello insistió que es necesario que la gente conozca bien y sepa y vaya ubicando este tipo de empresas que sí están certificadas y que al momento de adquirir este paquete pues será realidad. Para Luces TV, Omar Romero. La construcción del edificio de 7 niveles del complejo residencial de FAIS Downtown Puerto Morelos provocará un cambio permanente e irreversible que disminuirá la calidad del paisaje natural. Sin embargo, para la empresa desarrolladora, la superficie afectada es muy pequeña y la denominada zona maya donde se asienta ya se considera urbana. El riesgo más alto de la obra estará en los procesos de excavación y cimentación por el riesgo de derrame de fluidos, de equipos neumáticos y de hidrocarburos de la maquinaria pesada, que podrían filtrarse al subsuelo y contaminar el manto freático. El proyecto inmobiliario de 72 departamentos contempla excavar casi 5.500 cúbicos que provocará un cambio en la composición del suelo, según los constructores. Como parte de los trabajos, habrá excavación superficial de 1.984 metros cuadrados y cimentación de otros 2.000 metros cuadrados. Se ocupará maquinaria, como el llamado mano de chango con rotomartillo, cortadoras de concreto, rompedoras de concreto, rotomartillos de mano y neumáticos con compresor de aire, que además generan ruido, emiten gases, dejan polvo suspendido e incrementan los niveles de contaminación. El proyecto de la empresa Sierra de Bernia SADCB reconoce que el impacto al ambiente no se podrá evitar, pero con medidas preventivas buscarán perjudicar lo menos posible. Pero hace días, las autoridades municipales colocaron sellos de suspensión provisional en la obra por poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores. Al describirse los impactos ambientales potenciales en cada etapa del proyecto, reconocieron que podría darse contaminación del suelo por los residuos sólidos de trabajadores o el material de construcción. La contaminación del agua, agregaron, podría darse por un accidente o un mal manejo que provoque algún tipo de combustible, o que se produzcan lixiviados por el acumulamiento de basura o desechos. Es un hecho que la zona donde se construye es vulnerable, pues los suelos son poco profundos, muy permeables. De abajo se encuentra la roca caliza, que también es muy permeable por la cantidad de poros que tiene. Estas características facilitan que cualquier líquido llegue al agua subterránea, de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en materia de áreas naturales protegidas. En el proyecto inmobiliario de Puerto Morelos se detectaron impactos ambientales relevantes por contaminación del suelo y agua, además de la descarga de aguas residuales. Y frente a este riesgo de daño anunciado, la empresa planteó medidas de mitigación, algunas descabelladas. Ante el riesgo de cambio del paisaje, dijo que propondría diseñar el edificio a modo de reducir el impacto visual. Y para proteger la fauna del ecosistema, lo mejor es provocar el ahuyentamiento previo de las especies. Así de profundas son las acciones para proteger los ecosistemas en Puerto Morelos. Informó para Luces TV, Marco Antonio Barrera. La Fiscalía General del Estado tiene abiertas las convocatorias para ocupar 250 vacantes, tanto para fiscales del Ministerio Público, agentes de la Policía de Investigación, así como peritos para erradicar el rezago que existe en la dependencia. Fortalecer una de las líneas más importantes de la Fiscalía, que es el recurso humano, que se requiere incorporar fiscales del Ministerio Público, licenciados en Derechos, con título y cédula profesional, que deseen servir a la ciudadanía, a sus familias y, por supuesto, encontrar un espacio de trabajo y desarrollo, una profesión, precisó José Olea Valencia, coordinador general de asesores del fiscal. Refirió que el sistema penal acusatorio implementado en 2016 exige un estándar en la investigación, misma que debe ser reforzada y se logrará a través de la contratación de más personal en estas áreas de la institución. Entre los requisitos que deben reunir los interesados en ocupar uno de los espacios en la Policía de Investigación es contar con cualquier licenciatura concluida, mientras para los fiscales deben ser licenciados en Derecho, experiencia en el ámbito penal, titulados y cédula, y los peritos, además de los estudios, deben cumplir con las especialidades forenses ofrecidas.
Hace un año había escaso optimismo por parte de empresarios sobre la situación económica del Estado y sus compañías, pero en el primer trimestre de 2019 se revirtió esa visión y Quintana Roo recuperó la confianza del empresariado. Los dueños de empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, respondieron favorablemente a las condiciones que ofrece la entidad para realizar inversiones. A través de Data Coparmex, el brazo de análisis estadístico y medición de riesgos que tiene la organización, se presenta el indicador Confianza Empresarial, donde los propietarios de compañías evalúan la situación económica que presenta el país para invertir en él. En abril de 2018, Quintana Roo se ubicaba entre los 4 estados con menor optimismo empresarial, cuando registró 47.40 puntos en la calificación de Data Coparmex. Y en abril de este año, la entidad quintanarroense se puso en el primer lugar de confianza con 53.32 puntos, un cambio radical en cuanto a la percepción que tienen los empresarios para impulsar nuevos negocios. De hecho, todavía en febrero de 2019, Quintana Roo estaba por debajo de los 50 puntos, cifra mínima para que el empresariado sea optimista en cuestiones económicas. El estado registró un aumento de 5.92 unidades, ubicándose por encima del promedio nacional, que tuvo una variación positiva de 2 puntos, dejando la evaluación en 52.98 puntos a nivel país. Después de Quintana Roo, los estados mejor calificados fueron Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos. Las entidades que tuvieron los valores más bajos, de acuerdo con Data Coparmex, son Baja California Sur, Ciudad de México, Yucatán, Tabasco y Campeche. Históricamente, desde que existe este indicador, el nivel más alto de optimismo por parte de los empresarios lo tuvo Quintana Roo en abril de 2013, cuando alcanzó 61.93 puntos, en tanto que el más bajo lo registró Campeche en febrero de 2017 con 43.57 unidades. Para Luces TV, Sergio Guzmán.